Hola amantes del terror, repasemos algunos informes que nos enviaron. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar lo que me pasó durante mi turno de vigilante nocturno en el edificio Santos Dumont, un edificio de oficinas de 12 plantas en el centro. Era martes por la mañana, exactamente a las 3:33, cuando oí el crujido metálico del ascensor bajando solo. El sonido resonó por el pasillo vacío como clavos raspando metal, creando una melodía inquietante que me dio escalofríos. Miré el panel de control de recepción y noté algo imposible: el ascensor se había detenido en el sótano -1, una planta que simplemente no existía en los planos arquitectónicos del edificio. Cuando empecé a trabajar allí hace 3 años, el veterano supervisor Seu Joaquín me dio unas instrucciones peculiares que al principio pensé que eran simples supersticiones de la vieja escuela. Dijo con total seriedad: Miguel, después de medianoche, nunca pulses el botón -1 del ascensor. Si se enciende solo, no subas bajo ningún concepto. Y lleva siempre un espejito en el bolsillo del uniforme. En aquel momento, me reí para mis adentros ante estas extrañas recomendaciones, pero algo en su expresión me convenció de seguirlas al pie de la letra. Seu Joaquín llevaba más de 20 años trabajando en el edificio y conocía cada rincón del lugar. Esa mañana en particular, mientras hacía mis rondas habituales por los pasillos, empecé a notar ruidos extraños provenientes del hueco del ascensor. Era un ruido metálico constante, como si algo pesado fuera arrastrado por los cables de acero. El ruido parecía provenir de las profundidades del edificio, de un lugar que técnicamente no debería existir. Me acerqué con cautela al ascensor y sentí un cambio drástico de temperatura. El aire se volvió frío de repente, formando pequeñas nubes con mi aliento, a pesar de ser una cálida noche de verano. Las puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando un interior completamente vacío y oscuro. Pero había algo profundamente inquietante en esa oscuridad. El pequeño espejo que llevaba en el bolsillo, siguiendo el consejo de Seu Joaquín, temblaba en mi mano al sostenerlo. Decidí usarlo para observar indirectamente el interior del ascensor, y lo que vi me dejó completamente aterrorizado. En el reflejo del espejo, docenas de rostros pálidos y desfigurados me observaban desde el fondo de la cabina, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en expresiones de silenciosa desesperación. El botón -1 del ascensor empezó a parpadear con una luz roja brillante, como invitándome a pulsarlo. Los rostros en el espejo se acercaron lentamente a mí, y oí susurros incomprensibles que resonaban en la oscuridad. Mi mano temblorosa se acercó al botón, casi como si la controlara una fuerza externa. Fue en ese momento que recordé las palabras de Seu Joaquín y logré retroceder, rompiendo el trance hipnótico que me había dominado. Corrí a recepción y llamé a mi supervisor, pero no contestó. Pasé el resto de la noche mirando las cámaras de seguridad, y durante toda la noche el ascensor siguió funcionando solo, deteniéndose siempre en el misterioso sótano -1. A través de los monitores, vi las puertas abrirse y cerrarse, pero nunca pude ver nada dentro de la cabina. Era como si las cámaras solo captaran oscuridad absoluta. Al día siguiente, hablé con Seu Joaquín sobre lo sucedido. Suspiró profundamente y me contó la verdadera historia del edificio Santos Dumont. En 1987, durante la construcción, se produjo un terrible accidente en el hueco del ascensor. Un grupo de obreros trabajaba bajo tierra cuando la estructura se derrumbó, matando a 5 personas en el acto. Los cuerpos nunca se recuperaron por completo, ya que parte de los escombros quedaron enterrados bajo toneladas de hormigón y acero. Joaquín explicó que, desde la inauguración del edificio, los empleados del turno de noche habían reportado experiencias similares a la mía. El ascensor solía funcionar solo durante la madrugada, deteniéndose siempre en el sótano fantasma. Algunos guardias de seguridad más valientes intentaron entrar en la cabina cuando se detenía en -1, pero estos empleados desaparecieron misteriosamente, dejando solo sus uniformes doblados en el suelo del ascensor. La empresa propietaria del edificio siempre silenció estos incidentes, despidiendo a los empleados que denunciaban las experiencias sobrenaturales. Contrataban constantemente nuevos guardias de seguridad, ya que pocos aguantaban trabajar allí mucho tiempo. Joaquín fue uno de los pocos que permaneció allí a lo largo de los años, desarrollando sus propias estrategias de protección y supervivencia. Me mostró registros no oficiales que guardaba en casa, incluyendo fotos y testimonios de otros organismos de control a lo largo de los años. Había imágenes borrosas del ascensor funcionando solo, documentos sobre accidentes en la construcción e incluso grabaciones de audio de susurros ininteligibles captadas a altas horas de la madrugada. Todo ello constituía un escalofriante expediente sobre la verdadera naturaleza del lugar. Seguí trabajando en el edificio unos meses más, siguiendo siempre al pie de la letra las instrucciones de Seu Joaquín. Cada vez que el ascensor descendía solo a -1, me mantenía alejado, observando únicamente a través de las cámaras de seguridad. El espejo de mi bolsillo se convirtió en mi amuleto protector, alertándome de cualquier presencia sobrenatural en el entorno. Durante este tiempo, descubrí otros detalles inquietantes sobre el edificio.
Algunos inquilinos de los pisos superiores reportaron pesadillas recurrentes con ascensores y personas desaparecidas. El personal de limpieza encontraba huellas mojadas en los pasillos por las mañanas, como si alguien hubiera caminado allí con los pies empapados. Las huellas siempre conducían directamente al ascensor. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. En la grabación del ascensor descendiendo a -1, por una fracción de segundo, se vieron figuras humanas dentro de la cabina. Eran figuras translúcidas, con ropa de trabajo anticuada, cascos de construcción y expresiones de terror congelado en el tiempo. Tras 6 meses trabajando en el edificio Santos Dumont, decidí que ya no soportaba la presión psicológica de ese ambiente. Presenté mi renuncia y nunca regresé. El señor Joaquín comprendió mi decisión y me deseó suerte, diciendo que había sido más valiente que la mayoría de los guardias de seguridad que habían trabajado allí. Hoy, años después, todavía llevo el pequeño espejo en el bolsillo y evito usar los ascensores de madrugada. A veces me pregunto si todo fue real o solo producto del estrés y la soledad de los turnos de noche. Quizás fueron solo fallas eléctricas en un viejo ascensor, ilusiones causadas por el cansancio y la oscuridad. Pero entonces recuerdo las caras en el espejo, los susurros en la oscuridad, el frío sobrenatural que me envolvió esa madrugada. Pudo haber sido imaginación, alucinación o sugestión psicológica. O quizás las almas de los trabajadores asesinados en 1987 realmente usaron el ascensor para intentar ascender del abismo donde sus cuerpos permanecieron enterrados, buscando eternamente una salida que jamás encontrarían. Prefiero creer lo primero, pero siempre llevo el espejo conmigo, por si acaso. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Carmen y les voy a contar lo que me pasó durante mi turno de noche como limpiadora en el edificio Santos Dumont. Llevo casi 5 años trabajando en turnos de noche y siempre he creído que los edificios antiguos guardan recuerdos y energías de épocas pasadas. Ese martes en particular, sobre las 3:15 de la mañana, estaba limpiando el 5º piso cuando ocurrió algo extraordinario y aterrador. El ascensor abrió sus puertas con normalidad, pero lo que vi dentro era completamente imposible. El antiguo vestíbulo de entrada del edificio, tal como era hace décadas, con muebles polvorientos, decoración vintage y una recepcionista fantasmal con un uniforme de los años 80. La escena ante mis ojos desafiaba cualquier lógica o explicación racional. El vestíbulo estaba perfectamente conservado en el tiempo, como si fuera una fotografía tridimensional de una época pasada. Muebles de cuero agrietados, un mostrador de mármol con arañazos antiguos, teléfonos de disco e incluso ceniceros de cristal que habían sido prohibidos en el edificio décadas atrás. La iluminación era amarillenta y tenue, creando sombras danzantes que se movían incluso sin viento. El olor a moho y perfume viejo invadió mi nariz, una combinación que me provocó náuseas al instante. Cuando empecé a trabajar en el edificio, una conserje veterana llamada Doña Conseicao me enseñó algunas reglas no oficiales que consideraba esenciales para sobrevivir a los turnos de noche. Me dijo con total seriedad: Carmen, si el ascensor se detiene entre pisos, reza en silencio hasta que vuelva a funcionar. Nunca hables con nadie en el ascensor después de las 3 de la madrugada, aunque te parezca normal o familiar. En aquel entonces, pensé que eran solo supersticiones de anciana, pero siempre seguí estas instrucciones por respeto y precaución. Doña Conseicao también me contó historias de empleados desaparecidos durante el turno de noche, siempre relacionadas con incidentes relacionados con el ascensor en la madrugada. Guardaba recortes de periódicos antiguos sobre accidentes en el edificio, fotos borrosas de apariciones e incluso grabaciones de voces inexplicables captadas durante sus patrullajes nocturnos. Según ella, el edificio se construyó sobre los cimientos de una estructura anterior que se derrumbó parcialmente, sepultando a trabajadores que nunca fueron rescatados por completo. Mientras observaba el vestíbulo imposible desde el ascensor, empecé a oír el inconfundible sonido de cables de acero al romperse bajo una presión excesiva. Era como si se estuvieran rompiendo huesos gigantes en lo profundo del hueco del ascensor. Las luces del pasillo empezaron a parpadear erráticamente, creando un patrón hipnótico que me mareó. El panel del ascensor mostraba números de planta que no existían en la arquitectura del edificio: -2, -3, 0,5, 13,5, creando una sensación de vértigo temporal. La recepcionista fantasmal del vestíbulo clásico empezó a acercarse lentamente hacia mí, sus pasos resonaban con un sonido hueco que parecía provenir de muy lejos. Sus ojos estaban vacíos, 2 cuencas oscuras que me observaban con una intensidad inquietante. Vestía un uniforme azul claro con una placa de identificación que no pude leer bien, pero sí una fecha: 1984. Sus manos eran translúcidas, y a través de ellas pude ver los muebles antiguos del vestíbulo moviéndose como si fueran líquidos. Inconscientemente, mi mano buscó el pequeño espejo que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme, siguiendo otro consejo de Doña Conseicao. Al levantar el espejo para observar la situación indirectamente, lo que vi me perdió por completo.
En el reflejo, no estaba solo en el pasillo. Docenas de figuras sombrías me rodeaban, todas con uniformes de diferentes épocas, todas con la misma mirada vacía que la recepcionista. Aún más aterrador, mi propio reflejo comenzó a desvanecerse, como si me convirtiera en parte de esa colección de fantasmas. La recepcionista extendió su mano translúcida fuera del ascensor, indicándome que entrara al vestíbulo clásico. Movía la boca lentamente, como si hablara, pero no emitía ningún sonido. Pude leer sus labios formando las palabras: ven a trabajar con nosotros. Sentí una fuerza irresistible que me empujaba hacia el ascensor, como si mis pies ya no obedecieran mis órdenes. Fue en ese momento crítico que recordé las palabras de Doña Conseicao y comencé a orar en silencio, repitiendo mentalmente una oración que mi abuela me enseñó de niña. La oración pareció actuar como un escudo invisible contra esa fuerza sobrenatural. Poco a poco, logré alejarme unos pasos del ascensor, aunque aún sentía la atracción magnética que intentaba arrastrarme hacia adentro. El vestíbulo antiguo comenzó a parpadear, alternando entre la vista imposible y el interior normal del ascensor. Durante estos destellos, pude ver por fracciones de segundo lo que realmente había dentro de la cabina: escombros antiguos, trozos de metal oxidado y, lo más aterrador, uniformes de trabajo apilados como si sus antiguos dueños simplemente hubieran desaparecido. Las luces del pasillo finalmente se estabilizaron y el ascensor volvió a su estado normal. Pero la experiencia me dejó una profunda impresión. Pasé el resto de la noche evitando esa planta, prefiriendo usar las escaleras para desplazarme por el edificio. Durante las siguientes semanas, investigué la historia del edificio Santos Dumont y descubrí registros de una importante renovación realizada en 1984. El mismo año que vi cuando identifiqué a la recepcionista fantasma. En los archivos del ayuntamiento, encontré fotografías antiguas del vestíbulo original, que coincidían exactamente con lo que había visto dentro del ascensor esa mañana. También supe que, durante la renovación de 1984, una recepcionista llamada Teresa Martínez desapareció misteriosamente. Se había quedado hasta tarde organizando documentos durante la transición y a la mañana siguiente, solo encontraron su uniforme doblado sobre su escritorio. El caso nunca se resolvió, y la empresa silenció el incidente para evitar publicidad negativa. Hablé con Doña Conseicao sobre mi experiencia y suspiró profundamente antes de compartir más detalles sobre las desapariciones a lo largo de los años. Según ella, el patrón era siempre el mismo: los empleados del turno de noche reportaban experiencias extrañas con el ascensor y luego desaparecían sin dejar rastro, salvo por su ropa de trabajo impecablemente organizada. Creía que estas personas no habían muerto, sino que estaban atrapadas en una distorsión temporal del edificio, condenadas a trabajar eternamente en turnos sin fin. Durante los meses siguientes, seguí trabajando en el edificio, pero desarrollé una serie de estrategias para protegerme. Siempre llevaba un espejo en el bolsillo, rezaba antes de usar el ascensor después de la medianoche y evitaba por completo el quinto piso durante la madrugada. También comencé a trabajar en pareja siempre que era posible, ya que Doña Conseicao creía que los fenómenos sobrenaturales eran menos intensos cuando había más de una persona presente. Una noche, unos 3 meses después del incidente, encontré a Doña Conseicao llorando en el vestuario de empleados. Me contó que había soñado con Teresa Martínez, la recepcionista desaparecida en 1984. En el sueño, Teresa pedía ayuda para regresar a su tiempo, pero no podía salir del vestíbulo antiguo donde había quedado atrapada. Doña Conseicao creía que era más que un sueño, era un verdadero grito de auxilio de alguien perdido entre dimensiones temporales. Intentamos realizar una pequeña ceremonia en el quinto piso, encendiendo velas y ofreciendo oraciones por las almas de Teresa y otros empleados desaparecidos. Durante la ceremonia, el ascensor funcionó con normalidad, sin manifestaciones extrañas. Doña Conseicao interpretó esto como una señal de que nuestros esfuerzos habían traído algo de paz a los espíritus atrapados. Desde entonces, los incidentes sobrenaturales en el edificio han disminuido significativamente, aunque todavía ocurren ocasionalmente. Hoy, más de un año después de aquella aterradora experiencia, sigo trabajando en el edificio Santos Dumont, pero con una percepción completamente diferente de la naturaleza de la realidad. He aprendido que las capas del tiempo se superponen en lugares antiguos, especialmente en aquellos con historias trágicas. El espejo en mi bolsillo se ha convertido en mi amuleto protector, un portal para distinguir entre lo real y lo que pertenece a otras dimensiones temporales. A veces me pregunto si todo fue solo un episodio de estrés y fatiga causado por los turnos dobles, una alucinación provocada por la soledad de las mañanas y la atmósfera sombría del viejo edificio. Quizás la mente humana crea estas experiencias para dar sentido a los miedos primordiales a la muerte y la desaparición. O quizás realmente casi me convertí en parte del eterno equipo de ascensores, condenado a trabajar eternamente en un turno sin fin. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Diego y les voy a contar lo que me pasó como técnico de mantenimiento en el edificio Santos Dumont, donde trabajé en el turno de noche durante más de 2 años.
El edificio, construido en la década de 1980, siempre tenía un ambiente pesado que pocos empleados podían soportar por mucho tiempo. Aquella fatídica mañana de jueves, sobre las 2:47 de la mañana, recibí una llamada de emergencia para revisar un problema en el hueco del ascensor. Se oían ruidos extraños y susurros provenientes de las profundidades del subsuelo, donde teóricamente solo debería haber hormigón, maquinaria y un silencio absoluto. Al abrir la puerta del hueco del ascensor, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El aire era denso, cargado de humedad y un olor metálico que me recordaba a sangre oxidada. Los ecos de mis botas de seguridad sonaban extrañamente apagados, como si el propio espacio absorbiera los sonidos de forma anormal. Empecé a oír tenues susurros que resonaban desde las profundidades, voces que mencionaban los antiguos nombres de residentes y trabajadores fallecidos décadas atrás, personas a las que nunca había conocido, pero cuyos nombres me resultaban familiares de alguna manera inexplicable. Durante mi capacitación inicial, el supervisor me entregó el manual de seguridad estándar de la empresa, pero había una página extra que nunca había visto en otros manuales. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa y tinta descolorida, y contenía advertencias específicas: nunca descienda al hueco del ascensor después de las 2 de la mañana. Si oye que alguien lo llama desde el fondo, nunca responda ni reconozca la voz. Si la cabina del ascensor desciende sola sin que alguien la llame, abandone el área inmediatamente y busque ayuda. En aquel momento, descarté estas instrucciones como viejas supersticiones de empleados, pero siempre las memorizaba por si acaso. Mientras investigaba el origen de los ruidos, comencé a notar movimientos anómalos en los cables de acero del ascensor. Se movían solos, balanceándose y retorciéndose en el aire como serpientes metálicas, formando bucles y nudos imposibles que desafiaban las leyes de la física. El contrapeso del sistema se balanceaba violentamente, creando un ensordecedor ruido metálico, a pesar de que no había corriente de aire ni movimiento externo que explicara tal comportamiento. La temperatura de la habitación se desplomó, provocando que mi aliento formara pequeñas nubes de vapor en el aire gélido. De las oscuras profundidades del pozo, comenzaron a emerger figuras translúcidas y espectrales, parecidas a obreros de la construcción con cascos amarillos antiguos y uniformes polvorientos. Sus rostros eran cadavéricos, con ojos vacíos que parecían agujeros negros capaces de absorber el alma de cualquiera que los mirara fijamente. A través de sus cuerpos etéreos, podía ver las paredes de hormigón agrietadas del pozo, como si estuvieran hechas de humo denso y sombras cambiantes. Sus bocas se movían constantemente, susurrando palabras en idiomas que no entendía, creando un coro macabro que resonaba en las paredes. El suelo metálico bajo mis pies empezó a vibrar con intensidad, como si estuviera a punto de derrumbarse. Sentía como si caminara sobre hielo fino que podría romperse en cualquier momento, arrastrándome a un abismo sin fin. Un frío sobrenatural llenó el aire, penetrando mi ropa de trabajo y llegando hasta mis huesos. Las voces de los espíritus aumentaron gradualmente de volumen, transformándose en gritos de agonía y súplicas desesperadas de ayuda, implorando la liberación de un sufrimiento eterno que no podía comprender del todo. Presa del pánico, intenté retroceder hacia la escalera de acceso, pero sentí fuerzas invisibles que intentaban arrastrarme hacia el centro del pozo. Manos espectrales emergieron de las paredes de hormigón, agarrándome los brazos y las piernas con una fuerza sobrenatural que me dejó casi paralizado. Luché con todas mis fuerzas por liberarme de la garra fantasmal, mientras las voces intentaban invadir mi mente con recuerdos dolorosos que no eran míos y amenazas indescriptibles sobre mi destino si no lograba escapar. Cuando finalmente logré liberarme y salir del hueco del ascensor, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi percepción de la realidad. La constante sensación de ser observado por ojos invisibles nunca me abandonó, como si las almas atrapadas en el ascensor hubieran establecido una conexión permanente conmigo. Intentaban comunicarse constantemente mediante susurros nocturnos, apariciones en espejos y pesadillas recurrentes que me mostraban fragmentos de sus trágicas muertes. Con el paso de las semanas, investigué obsesivamente la oscura historia del edificio Santos Dumont. Descubrí en los archivos municipales que el ascensor actual estaba instalado sobre el hueco de un ascensor mucho más antiguo, donde ocurrió un accidente fatal durante la construcción original en 1987. 5 trabajadores experimentados perdieron la vida al derrumbarse la estructura de soporte, sepultándolos bajo toneladas de hormigón y acero retorcido. Sus cuerpos nunca fueron recuperados por completo debido a la inestabilidad del terreno, creando una especie de tumba subterránea que se convirtió en un portal entre el mundo físico y el espiritual. Las investigaciones revelaron que las almas de estos trabajadores fallecidos utilizan el mecanismo del ascensor para intentar ocasionalmente ascender al mundo de los vivos, buscando justicia o simplemente alivio a su sufrimiento eterno. Están atrapados en un ciclo interminable entre los planos físico y espiritual, incapaces de encontrar la paz ni de alcanzar el descanso eterno. Los susurros que escuché eran sus desesperadas súplicas de ayuda, advertencias sobre los peligros del lugar e intentos de comunicar la verdad sobre sus muertes que no se habían investigado adecuadamente.
Desde aquella noche traumática, comencé a documentar meticulosamente cada fenómeno que observaba, intentando encontrar patrones y posibles soluciones para romper la maldición que acechaba el edificio. Sin embargo, cada intento de establecer contacto directo con los espíritus resultaba en manifestaciones aún más intensas y aterradoras, cables que se movían agresivamente, apariciones repentinas de figuras sombrías y la creciente sensación de que mi cordura se estaba erosionando por la exposición prolongada a lo sobrenatural. Mi propio reflejo en los espejos de mantenimiento comenzó a distorsionarse de forma imposible, mostrando rostros que definitivamente no eran los míos y sombras que danzaban al margen de mis movimientos. La línea entre la realidad objetiva y la aparición paranormal se volvió cada vez más difusa, amenazando mi capacidad para distinguir entre experiencias reales y alucinaciones inducidas por un estrés psicológico extremo. A pesar del miedo paralizante que sentía cada noche, seguí investigando con obsesiva determinación, impulsado por la necesidad de comprender a fondo el misterio y encontrar la manera de evitar que futuras víctimas cayeran en la trampa de la maldición mortal. El ascensor, con sus botones iluminados y cables en constante movimiento, se reveló como una prisión tanto para almas como para seres vivos. Un mecanismo diabólico que conectaba diferentes planos de existencia y arrastraba vidas inocentes a un abismo de sufrimiento eterno. La última advertencia escrita a mano en la página del manual se convirtió en mi mantra de supervivencia: nunca bajar al pozo después de las 2 de la mañana. Nunca responder si oyes que alguien te llama desde las profundidades y huir de inmediato si el ascensor desciende solo sin ser activado. Ignorar cualquiera de estas reglas fundamentales significa quedar atrapado para siempre entre los pisos del edificio, convirtiéndote en parte del mecanismo maldito que atrae y consume a otras víctimas desprevenidas. Hoy comparto mi aterradora experiencia como advertencia urgente para quienes trabajan en entornos similares. El edificio Santos Dumont puede parecer completamente normal e inofensivo durante el día, pero cuando oscurece y el reloj marca las 3:33 de la mañana, revela su verdadera naturaleza siniestra. Un lugar donde la realidad y la pesadilla se entrelazan de forma indistinguible. Y donde un ascensor aparentemente común se convierte en una trampa mortal que recoge almas perdidas para alimentar una antigua e insaciable maldición.